Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en serie. Esta vez vamos a ver la ley de voltaje de Kirchhoff. Realmente esto ya lo hemos visto, pero vamos a ver realmente qué es esto de la ley de voltaje de Kirchhoff. Nos dice lo siguiente. En un circuito, la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada única es igual al voltaje de fuente total encontrado en dicha espira. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un circuito eléctrico. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, pues nosotros ya sabemos que aquí tenemos caídas de voltaje. ¿Y por qué tenemos esas caídas de voltaje? Bueno, pues haciendo un repaso vamos a seguir el flujo de electrones, que es realmente la dirección que toma la corriente. Bueno, pues como digo, la corriente sale de aquí, es decir, los electrones salen de la terminal negativa. Y aquí están viajando en su máximo nivel de energía. ¿Por qué? Porque esa energía la proporciona el voltaje. Recordar que el voltaje es igual a energía por carga. Bueno, pues como digo, el voltaje proporciona esa energía para repartirla entre las diferentes cargas. Bueno, pues aquí las cargas, o los electrones, mejor dicho, están viajando en su máximo nivel de energía. Y cuando llegan aquí, empiezan a chocar con los átomos de este resistor. Y ya sabemos que cuando chocan con los átomos, empiezan a perder energía. Y aquí se manifiesta como calor. Ya lo vimos esto cuando vimos la energía de potencia. Entonces, los electrones, como han perdido energía, ahora aquí empiezan a viajar por un nivel inferior del que lo hacían por aquí, porque aquí estaban viajando por su máximo nivel de energía. Bueno, pues ahora aquí empiezan a viajar por un nivel inferior. Ahora, ¿por qué existe esta caída de voltaje? Bueno, pues ya sabemos que aquí los electrones tienen más energía de los que están aquí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues ya sabemos que el voltaje es igual a energía entre carga. Y aquí nos pasa lo mismo, energía entre carga. La carga es la misma en ambos lados, pero la energía es diferente. Aquí es menor que la que tenemos aquí. Eso quiere decir que tenemos una diferencia de potencial, es decir, que tenemos un voltaje. Bueno, pues eso es la caída de voltaje. Y luego nos pasa lo mismo con este resistor y también con este otro resistor. Aquí ya los electrones empiezan a viajar en su nivel más bajo posible de energía. Recordar que si aquí tenemos, imaginemos que aquí tenemos 12 voltios. Bueno, pues como los electrones salen de la terminal negativa, aquí tenemos los 12 voltios. De aquí, aquí tenemos los 12 voltios. Y de aquí, aquí tenemos 0 voltios. Recordar lo del punto de referencia, porque estamos hablando del flujo de electrones y sale de la terminal negativa. Eso quiere decir que aquí tenemos más voltaje del que tenemos aquí. Que esto nos confunda cuando usábamos la dirección convencional de la corriente que salía de la terminal positiva y que aquí teníamos los 12 voltios y luego nuestro punto de referencia eran los 0 voltios o la tierra de referencia. Pero como estamos hablando del flujo de electrones, bueno, pues los electrones salen de la terminal negativa. Y voy a quitar todo esto. Lo que quiero decir que, como los electrones salen de la terminal negativa, aquí tenemos los 12 voltios, imaginando que aquí tenemos 12 voltios. Bueno, pues como digo, aquí tendremos 0 voltios. Y ya estos 12 voltios se van repartiendo por los diferentes resistores que tengamos conectados en serie. Y ya lo sabemos con la caída de voltaje. Bueno, pues lo que quiere decir la ley de voltaje de Kirchhoff es que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Porque no podemos tener más voltaje del que tenemos en la fuente de alimentación. Y os acabo de decir que este voltaje se reparte por los diferentes resistores. De ahí la caída de voltaje. Ya hemos visto de dónde viene la caída de voltaje. Bueno, pues lo que nos está diciendo, como digo, la ley de voltaje de Kirchhoff es que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Ahora, ¿qué quiere decir esto de trayectoria única? Bueno, pues voy a darle un momento al pause y voy a dibujar aquí un circuito en paralelo para explicarlo mejor. Bueno, pues como digo, voy a darle al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Esto de la trayectoria cerrada única lo vamos a entender mejor cuando veamos los circuitos en paralelo, pero os voy a anticipar aquí un poco para que lo terminéis de entender. Bueno, pues como os dije, cuando teníamos un circuito en paralelo, es decir, aquí tenemos un circuito en paralelo porque la corriente puede viajar por más de un camino hasta llegar a la terminal negativa. Ya vemos que puede viajar por aquí y por aquí. Bueno, pues a mí lo que me interesa es lo siguiente. Estos tres puntos que tenemos aquí están conectados directamente a la terminal positiva. Y estos tres puntos que tenemos aquí están conectados directamente a la terminal negativa. Esto quiere decir lo siguiente. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Bueno, pues aquí tendríamos una rama de los resistores y ya está. Y aquí cerraría la conexión. Y luego para esta rama de aquí también sería una conexión de forma independiente, es decir, aquí tendríamos la fuente de alimentación y aquí tendríamos las tres resistencias. Bueno, pues lo mismo nos pasa con la última rama, con esta de aquí.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que todo el voltaje que tenemos en la fuente de alimentación está atravesando por estos dos resistores. Ya sabemos que se reparte entre estos dos resistores. Bueno, pues, como digo, todo el voltaje está atravesando los dos resistores. Lo mismo nos pasa con estos resistores que tenemos aquí. Todo este voltaje está atravesando los tres resistores, aunque luego se reparta entre estos tres resistores. Y lo mismo nos pasa con esta rama de aquí. Bueno, pues lo que quiero decir que aquí, en este punto, en este otro punto y en este otro punto, imaginemos que esta fuente de alimentación tiene 12 voltios, bueno, pues aquí tenemos 12 voltios, aquí tenemos 12 voltios y aquí tenemos 12 voltios. No os preocupéis si no lo termináis de entender, que eso lo vamos a ver cuando veamos los circuitos en paralelo. Lo que os quiero decir es que aquí ya tenemos 12 voltios en cada rama. Bueno, pues esto de trayectoria cerrada única hace referencia a esta trayectoria que tenemos aquí, porque está cerrada. Entonces, si aquí tenemos 12 voltios, aquí tenemos caídas de voltaje. Bueno, pues la suma de las caídas de voltaje es igual a 12 voltios. ¿Por qué es lo que le llega aquí? Aquí también llegan 12 voltios. Bueno, pues la suma de las caídas de voltaje es igual a los 12 voltios. Y lo mismo nos pasa con la tercera rama. Bueno, pues a eso es a lo que hace referencia a lo de trayectoria cerrada única. Aquí realmente ya tenemos una trayectoria cerrada única porque estamos en un circuito en serie. Bueno, pues aquí es como si tuviéramos un circuito en serie, aquí también tuviéramos otro circuito en serie y aquí es como si tuviéramos otro circuito en serie. Bueno, pues simplemente eso, que nos quede claro que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenéis la fórmula. Aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación y aquí tenemos las caídas de voltaje. Bueno, pues la suma de las caídas de voltaje, da igual las que tengamos, es igual al de la fuente de alimentación. Porque ya sabemos que este voltaje se reparte entre los diferentes resistores que tengamos conectados en serie o en una trayectoria cerrada única. Y no podemos tener más voltaje que el voltaje de la fuente de alimentación, porque es el que se reparte por todos los resistores, entonces no podemos tener más voltaje. Bueno, pues como digo, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. También nos dice lo siguiente, nos dice que la suma algebraica de todos los voltajes, tanto de fuente como de caídas, localizados en una trayectoria cerrada única, es 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya sabemos que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Es decir, que tenemos voltaje de la fuente de alimentación es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que si sumamos todos los voltajes, tanto el de la fuente de alimentación como el de las caídas de voltaje, nos va a dar 0. Esto ya lo sabemos, porque si sabemos que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación, bueno, pues si nosotros restamos esto de aquí, es decir, si nosotros pasamos el voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3 al otro lado para que se cancelen en este lado y todo lo que hacemos en este lado lo hacemos en este otro lado, nos quedaría voltaje de la fuente de alimentación menos voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3 es igual a 0, porque ya sabemos que esta parte es igual a esta. Bueno, pues eso es lo que nos quiere decir lo de la suma algebraica de todos los voltajes, tanto el de fuente como el de caídas, localizados en una trayectoria cerrada única, es igual a 0. Y eso ya lo sabemos, porque como digo, la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues si restamos el total de las caídas de voltaje al de la fuente de alimentación, vamos a obtener 0. También lo podéis ver de esta manera. ¿Cuál es la polaridad de las caídas de voltaje? Ya vemos que aquí tenemos menos más, aquí tenemos menos más y aquí tenemos menos más. Es decir, las terminales de los resistores más cercanas a la terminal positiva serán positivas. Y luego los otros extremos serán negativas, porque están más cerca de la terminal negativa. Pero ya sabemos que esto va en función de la energía, es decir, aquí tenemos a los electrones viajando en su máximo nivel de energía. Aquí teníamos una energía totalmente diferente a la de que tenemos aquí. Aquí tenemos otra energía totalmente diferente. Y si sabemos que los 12 voltios están en la terminal negativa, siempre contando el flujo de electrones. Y aquí tenemos los 0 voltios, bueno, pues aquí tenemos más voltaje del que tenemos aquí. Si aquí tenemos más voltaje del que tenemos aquí, ya sabemos que la terminal negativa tiene más voltaje que la positiva. Ojo, siempre hablando del flujo de electrones, porque si hablamos de la dirección convencional de la corriente, la terminal positiva es la que tiene mayor voltaje y la negativa serían los 0 voltios. Bueno, pues eso que no os confunda.
Entonces, como digo, si aquí tenemos más voltaje del que tenemos aquí, esta tiene que ser negativa y esta tiene que ser positiva. Ahora, sabiendo lo que hemos visto en el vídeo anterior, bueno, pues, ¿qué podemos ver aquí? Aquí tenemos un voltaje positivo y aquí tenemos un voltaje negativo. Y lo mismo nos pasa con este resistor y con este otro resistor. Es decir, las caídas de voltaje son negativas. Entonces, si nosotros queremos sumar todos los voltajes, bueno, pues ya sabemos que si tenemos voltajes negativos se van a restar. Es decir, voltaje total, que es el de la fuente de alimentación, menos voltaje 1, menos voltaje 2, menos voltaje 3. Porque son negativos los voltajes, es decir, y lo vuelvo a poner, es como si tuviésemos aquí el voltaje de la fuente de alimentación más y luego ya menos V1 y lo mismo con las demás, más menos V2 más menos V3, porque estos voltajes son negativos. Y como se lo estamos sumando al de la fuente de alimentación, ya sabemos que se van a restar. Bueno, pues como esta parte de aquí es igual a esta, bueno, pues el voltaje total menos esta parte va a dar 0. Bueno, pues eso es realmente la ley de voltaje de Kirchhoff. Que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje de la fuente de alimentación, siempre y cuando estemos en una trayectoria cerrada única, como nos pasa aquí con un circuito en serie. Entonces podemos sacar en claro que si nosotros sumamos todos los voltajes, tanto el de la fuente de alimentación como el de todas las caídas, bueno, pues nos va a dar 0. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos la fórmula. Ya sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación menos cada caída de voltaje es igual a 0 voltios. Ojo, siempre y cuando estemos en una trayectoria cerrada única. Y eso lo vamos a terminar de entender cuando veamos los circuitos en paralelo, así que no os preocupéis. Ahora, ¿nosotros cómo comprobamos esto de la ley de voltaje de Kirchhoff realmente? Bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos un circuito en serie. Bueno, pues vamos a ver cuál es el voltaje que está atravesando por cada resistor, es decir, cuál es la caída de voltaje de cada resistor. Bueno, pues simplemente tenemos que colocar así el multímetro para saber cuál es el voltaje que tenemos en cada resistor, y esto ya sabemos hacerlo. Y también hacemos lo mismo con la fuente de alimentación, para saber cuál es el voltaje de la fuente de alimentación. Y vamos a comprobar que la suma de estos tres voltajes es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues así es como comprobaríamos nosotros la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente: determine el voltaje de la fuente de alimentación en el siguiente circuito donde se dan las dos caídas de voltaje. En el fusible no hay caída de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todo el voltaje se reparte entre los dos resistores que tenemos aquí. Aquí no tenemos caída de voltaje. Bueno, pues ¿cuál es el voltaje de la fuente de alimentación? Ya sabemos que tenemos que sumar las caídas de voltaje. Y son los datos que nos dan. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación es igual al voltaje 1, es decir, a la caída de voltaje del resistor número 1, más voltaje 2. Bueno, pues simplemente sustituimos valores. Tenemos 5 voltios más 10 voltios. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación son 15 voltios. Este es el voltaje de esta fuente de alimentación. Es decir, aquí tenemos los 15 voltios. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros duplicamos el voltaje de la fuente de alimentación? Ahora ya sabemos que son 15 voltios. Bueno, pues ¿qué pasa si ahora el voltaje es de 30 voltios? Como digo, lo duplicamos. Bueno, pues podemos sacar en claro que las caídas de voltaje se van a duplicar. Es decir, que aquí vamos a tener 10 voltios y aquí vamos a tener 20 voltios. Porque ya sabemos que el voltaje se reparte por los diferentes resistores y eso va en función del valor de la resistencia, y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo cuando veamos el divisor de voltaje. Pero ya sabemos que si las resistencias no varían, bueno, pues que si duplicamos el voltaje, aquí se tiene que duplicar el voltaje y aquí también se tiene que duplicar el voltaje. Entonces vamos a tener aquí 10 voltios y aquí vamos a tener 20 voltios. 10 más 20 es igual a 30. Ahora, ¿cuál sería la caída de voltaje de este resistor y de este otro si también se cuenta la caída de voltaje del fusible y además está roto? Es decir, que el fusible se funde. Bueno, pues ya sabemos que si el fusible se funde, aquí tenemos un abierto. Entonces ya no tenemos conexión alguna a esta fuente de alimentación. Por lo menos por la terminal positiva, porque ya vemos que por la terminal negativa sí que tenemos conexión. Bueno, pues eso quiere decir que no tenemos corriente. Y como no tenemos corriente, no tenemos caída de voltaje. Porque ya sabemos que la caída de voltaje es provocada por los electrones cuando chocan con los átomos de estos resistores que tenemos aquí.
Pero como no tenemos corriente, no tenemos electrones chocando con los átomos. Eso quiere decir que no tenemos voltaje atravesando la resistencia. Y como no tenemos voltaje atravesando la resistencia, no tenemos corriente. Y como no tenemos corriente, no tenemos caídas de voltaje. Entonces las caídas de voltaje de cada resistor serían de 0 voltios. Ahora, ¿cuál sería la caída de voltaje del fusible? Bueno, pues os había dicho cuando vimos las aplicaciones de la ley de Ohm para los circuitos en serie que cuando teníamos un abierto, todo el voltaje caía aquí, en ese abierto. Es decir, todo el voltaje de la fuente de alimentación lo teníamos entre estas dos terminales, entre el abierto. Pero ahora lo podemos entender. Ya sabemos que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación y ya sabemos que es igual a la caída de voltaje que tenemos en el resistor 1 más al que tenemos en el resistor 2 más al que tenemos aquí en el fusible, es decir, voltaje F de fusible. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 0 voltios y aquí también tenemos 0 voltios porque no tenemos corriente atravesando por los resistores. Bueno, pues vamos a terminar de darle solución. Si aquí ya sabemos que imaginemos que tenemos 30 voltios, bueno, pues ¿cuál es la caída de voltaje que tenemos en el fusible? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 0 voltios más 0 voltios más la caída de voltaje del fusible. Bueno, pues ya sabemos que 30 voltios es igual a la caída de voltaje que tenemos en el fusible. Entonces podemos sacar en claro que cuando tenemos un abierto, tenemos todo el voltaje aquí, todo el voltaje producido por la fuente de alimentación. Porque en ningún otro sitio tenemos caída de voltaje, porque aquí tenemos 0 voltios y aquí tenemos 0 voltios. Y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos todo el voltaje. Bueno, pues vamos a ver más ejercicios. Nos dice lo siguiente, nos dice, determine la caída de voltaje desconocida, V3, en el siguiente circuito. Bueno, pues aquí tenemos un circuito en serie y aquí tenemos las caídas de voltaje de los dos primeros resistores. Y tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que tenemos aquí, en el resistor 3. ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos dos fuentes de alimentación y sabemos que las tenemos que sumar para obtener el voltaje total. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente en la tableta. Bueno, pues como digo, nosotros sabemos que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje total, es decir, al voltaje que nos está ofreciendo la fuente de alimentación. Y aquí tenemos dos fuentes de alimentación. Y ya vemos que por la polaridad, aquí tenemos un voltaje negativo y aquí tenemos un voltaje positivo. Es decir, el voltaje total es igual a 50 voltios más menos 15 voltios. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 35 voltios. Este es el voltaje total. Aquí es como si tuviésemos una fuente de alimentación que nos está generando 35 voltios. Bueno, pues vamos ahora a continuar para saber cuál es la caída de voltaje de este resistor número 3. Bueno, pues ya sabemos por la ley de voltaje de Kirchhoff que la suma de las caídas de voltaje es igual a el voltaje de la fuente de alimentación. Es decir, que tenemos 35 voltios es igual a V1 más V2 más V3. Bueno, pues vamos a sustituir valores. Tenemos 35 voltios es igual a 12 voltios más 6 voltios más la caída de voltaje del resistor número 3. Bueno, pues vamos a despejar para esta caída de voltaje. Es decir, menos 12 voltios menos 6 voltios y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Y esto ya sabemos hacerlo. Bueno, pues, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 17 voltios es igual a la caída de voltaje del resistor número 3. Vamos a hacerlo de otra manera. Ya sabemos que si nosotros sumamos tanto el voltaje de la fuente de alimentación como las caídas de voltaje, vamos a obtener 0 voltios. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos 35 voltios. Más, menos, porque recordar que el voltaje de las caídas de voltaje es negativo. Bueno, pues menos 12 voltios más menos 6 voltios más menos la caída de voltaje del resistor número 3, que es el que nos interesa. Y todo esto es igual a 0 voltios. Bueno, pues vamos a terminar de darle solución. Aquí tenemos 35 voltios menos 12 voltios menos 6 voltios. Es igual a 17 voltios. Y continuamos más menos la caída de voltaje del resistor número 3. Esto es igual
a 0 voltios. Bueno, pues esto realmente no hace falta ponerlo, poner directamente menos V3 y nos vale. Bueno, pues simplemente ahora tenemos que despejar para la caída de voltaje del resistor número 3. Bueno, pues o bien pasamos este restando al otro lado y luego dividimos entre menos 1 ambos lados para que se cancelen, o simplemente pasamos este al otro lado. Es decir, ahora tendríamos 17 voltios es igual a la caída de voltaje del resistor número 3. Bueno, pues este es el resultado de este problema que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a realizar este último ejercicio y lo dejamos. Nos dice que encuentra el valor del resistor número 4 en el siguiente circuito. Es decir, ahora tenemos que saber cuál es el valor de resistencia de este resistor que tenemos aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nosotros sabemos que si tenemos el voltaje total y la corriente total, como estamos en un circuito en serie, sabemos que si dividimos el voltaje total entre la resistencia total, vamos a obtener la resistencia total. Y ya sabemos que la resistencia total es la suma de resistencia de cada resistor que tengamos conectado en serie. Y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Pero vamos a emplear la ley de Kirchhoff para obtener el valor de la resistencia del resistor número 4. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente en la tableta. Voy a darle un momento al pause, voy a poner aquí el nuevo ejercicio y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Como os decía antes, nosotros esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Es decir, nosotros sabemos que la resistencia total es igual a voltaje total entre corriente total, porque son los datos que tenemos, el voltaje total y el de la corriente total. Bueno, pues una vez que obtenemos la resistencia total, ya sabremos obtener el valor de la resistencia del resistor número 4. Porque sabemos que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Bueno, pues simplemente tendríamos que despejar para este valor y ya obtener el valor de la resistencia. Pero como digo, vamos a ampliar la ley de voltaje de Kirchhoff, que es lo que estamos viendo en este vídeo. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuáles son las caídas de voltaje que tenemos en cada resistor. Y eso ya sabemos hacerlo. Simplemente tenemos que saber cuál es la corriente que está atravesando por cada resistor. Pero como estamos en un circuito en serie, sabemos que tenemos la misma corriente circulando por todas partes. Es decir, la corriente total que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos por todas partes y que acaba entrando por la terminal negativa. Entonces sabemos que por cada resistor está atravesando 200 miliamperios. Bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia de cada resistor que tengamos conectado en serie. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos la caída de voltaje del resistor número 1 es igual a 10 ohmios por 200 miliamperios. Y recordar que esto no hace falta que lo pase a amperios. Ohmios por amperios es voltaje. Bueno, pues nos queda multiplicando por mili, es decir, por 10 elevado a la menos 3. Bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener milivoltios. Bueno, pues, ¿qué obtenemos? 2000 milivoltios. Bueno, pues esto ya sabemos que es igual a 2 voltios. Esto sí que ya lo podemos pasar a voltios. Bueno, pues hacemos lo mismo con las demás caídas de voltaje. Es decir, V2 es igual a 47 ohmios por 200 miliamperios. Y esto nos da 9400 milivoltios, o lo que es lo mismo, 9,4 voltios. Para la caída de voltaje del resistor número 3, tenemos 100 ohmios por 200 miliamperios es igual a 20.000 milivoltios. Bueno, pues esto es igual a 20 voltios. Bueno, pues ahora vamos a emplear la ley de voltaje de Kirchhoff. Ya sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación es igual a la suma de las caídas de voltaje. Bueno, pues sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación es igual a la caída de voltaje número 1, la caída de voltaje número 2, la caída de voltaje número 3, más la caída de voltaje número 4. Y voy a bajar esto un poco para que se vea mejor. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. ¿Cuál es el voltaje de la fuente de alimentación? Ya sabemos que son 100 voltios. Bueno, pues 100 voltios es igual a 2 voltios más 9,4 voltios más 20 voltios más el voltaje de la caída de voltaje del resistor número 4 que tenemos aquí.
Bueno, pues simplemente vamos a restar estos tres valores y los vamos a pasar a este lado. ¿Qué nos queda? 100 voltios menos toda esta parte de aquí, 2 voltios más 9,4 voltios más 20 voltios. Esto es igual a la caída de voltaje del resistor número 4. Bueno, pues vamos a terminar de darle solución. V4 es igual a 68,6 voltios. Esta es la caída del resistor número 4, del que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué hemos obtenido la caída de voltaje? Bueno, pues porque ya sabemos que el valor de la resistencia de un resistor en concreto es igual a la caída de voltaje entre la corriente que está atravesando por ese resistor en concreto. Y como estamos en un circuito en serie, sabemos que es la corriente total. Bueno, pues ahora tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como digo, Rx para un resistor en concreto es igual a la caída de voltaje de ese resistor entre la corriente total, porque ya sabemos que la corriente total está atravesando por todos los resistores. En teoría sería la corriente que está atravesando por este resistor en concreto. Pero como estamos en un circuito en serie, ya sabemos que es la misma. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos Rx es igual a 68,6 voltios entre la corriente total, que ya sabemos que son 200 miliamperios. Recordar que aquí estamos dividiendo entre 10 elevado a la menos 3. Y esto ya sabemos que es igual a 10 elevado a la 3. Bueno, pues esto nos da 343 ohmios. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues ya sabemos que si dividimos esto entre esto, vamos a obtener 0,343. Pero os he dicho que estamos dividiendo entre 10 elevado a la menos 3. Y eso es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a la 3. Es decir, que nos quedaría por 10 elevado a la 3. O lo que es lo mismo, esto de aquí. Y esto recordar que ya lo vimos en su vídeo correspondiente. Bueno, pues, ¿cómo hemos llegado nosotros a esta solución? Es decir, a obtener el valor de la resistencia del resistor número 4. Bueno, pues ya sabemos que para obtener el valor de resistencia, sabemos que resistencia es igual a voltaje entre corriente. ¿Y qué datos tenemos aquí? Tenemos el voltaje total y el de la corriente total. Y para un resistor en concreto sabemos que Rx es igual a la caída de voltaje de ese resistor en concreto entre la corriente total, porque es la misma. Eso ya lo sabemos. Bueno, pues tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que está atravesando por este resistor. Porque así, una vez que ya la sabemos, ya simplemente tenemos que dividir por la corriente total. Y vamos a obtener el valor de la resistencia de este resistor. También sabemos que lo podemos obtener simplemente haciendo la división del voltaje total entre la corriente total y obtener la resistencia total. Y luego simplemente despejar para la resistencia número 4. Porque ya sabemos que sumando todas las resistencias obtenemos la resistencia total. Pero como estamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, bueno, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Tenemos que calcular la caída de voltaje. Las caídas de voltaje que tenemos en todos los resistores para obtener el valor de la resistencia número 4. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el divisor de voltaje. ¡Hasta la siguiente!